juntamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La obtención de todo lo que tenemos como hijos de Dios no viene por otra senda que no sea por la creencia y fundamento de nuestra vida en la persona de Cristo. ¿Cómo llega esta herencia a nosotros? ¿No es cierto? Es lo que nos dice más adelante Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5. Voy a poner en contexto lo que quiero predicar esta mañana. Cuando él dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Capten, 3.19 nos habla de una promesa, ¿no es cierto?, hecha. El versículo 29 nos dice que en Cristo, ¿no es cierto?, nosotros estamos fundamentados en esa promesa. Y el versículo 4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, la promesa hecha por Dios, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo, en forma voluntaria, viene a este mundo, se limita, ¿no es cierto?, al concepto humano, a nuestras debilidades, pero sin pecado, para entender nuestra naturaleza y entender, ¿no es cierto?, cómo realmente funcionamos. Solo por medio del Hijo de Dios llegamos a ser hijos de Dios en forma legal, va a decir Pablo. Porque para que redimiese, dice a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, con el cual clamamos a Dios, Abba, Padre. Quiero destacar dos cosas en esta mañana. El versículo 26 nos dice en primer lugar una tremenda verdad que es el punto culminante, como dije en esta mañana, del Evangelio. Cuando dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe, ¿en quién? En Cristo. Este versículo es el corazón de la vida cristiana. No es algo, dice Pablo, que nosotros estemos aspirando a lograr. Tampoco, ¿no es cierto?, tiene que ver con algo en el futuro, sino que es algo que dice Pablo hoy día en el presente, puede ser una realidad, una noción que cambie, ¿no es cierto?, tu concepción del cristianismo. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Es un pasaje que nos aclara, ¿no es cierto?, que nuestra filiación no es algo tampoco universal. No todos son hijos de Dios por el hecho de haber sido creados por Dios. La Biblia dice claramente, ¿no es cierto?, en otra parte, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y hay muchas personas que son creación de Dios, pero no son hijos de Dios porque no han tenido esta relación, ¿no es cierto?, como hijo a padre. Lo que el texto nos dice es que nuestra filiación o relación con Dios es de un carácter tan profundo que ya, ¿no es cierto?, que esta viene por medio de la fe en Jesucristo. Y solo por medio de la fe, como un don de Dios, dice la Escritura, somos parte, ¿no es cierto?, de la familia de Dios o adoptados como hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen esta noción clara en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes realmente fundamentan toda su existencia como creyentes, como cristianos, en el hecho de tener una concepción clara de lo que implica ser un hijo de Dios? Ahora, para profundizar en esto, Pablo agrega algo como un distintivo, ¿no es cierto?, que debe ser notorio en la vida de un hijo de Dios. Dice más adelante el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, que es la idea, ¿no es cierto?, de ser sumergidos en lo que es, ¿no es cierto?, la esencia de la naturaleza de Cristo, dice, de Cristo estáis, ¿qué cosa? Revestidos. Una pregunta, hermanos míos. ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Qué ven en mí? ¿Un hombre? Ya, gracias. Hoy día hay que definir eso en realidad. ¿Ah? ¿Qué más ven? ¿Qué ven aquí físicamente? Ropa. ¿Qué más? ¿Qué parte de mi ser no tiene ropa? ¿Y qué más? Qué bueno, ¿verdad? Porque si fuera el resto del cuerpo serían todos de aquí. Estoy, ¿no es cierto?, mostrando lo menos de mí. Pero sí estoy mostrando, ¿qué cosa? La ropa que uso. Como hijos de Dios, Pablo, ¿no es cierto?, va a decir una tremenda verdad aquí. Cuando uno ha creído en Cristo, dice, ustedes de Cristo están, ¿qué cosa? Revestidos. De Cristo están revestidos. Es decir, debe en un creyente haber una notoria, ¿no es cierto?, muestra de que ahora tú eres alguien distinto.
¿De qué manera entonces la fe en Cristo, ¿no es cierto?, nos dice que somos tratados como hijos de Dios? Pablo responde diciéndonos que esta fe nos reviste de Cristo, y para ilustrarlo usa esta metáfora de la ropa, ¿no es cierto?, que no solamente es usada aquí, sino en otras porciones como Romanos, Efesios y Colosenses. En pocas palabras, Cristo es nuestra ropa, Cristo es nuestro vestido, lo cual implica varias cosas que quisiera destacar en esta mañana. Primero, la ropa, ¿no es cierto?, nos da una identidad, nos dice, ¿no es cierto?, lo que somos. Una identidad, ¿no es cierto? En este caso Pablo dice que nuestra identidad principal está en la persona de Cristo. Así como tu vestimenta te identifica con otros del mismo género, clase social, grupo nacional o hasta un equipo de fútbol, así nuestra identidad esencial se encuentra solo en la persona de Cristo. Cuando la gente te ve, ¿qué es lo que ve a ti? ¿Qué es lo que ve? A veces, hermanos míos, nosotros hacemos tanta distinción en la vida de las personas. A veces, ¿no es cierto?, nosotros sentimos rechazo por la forma en que cierta persona se viste. Yo a veces prefiero ver, ¿no es cierto?, a un joven de pelo largo, pero con un corazón, ¿no es cierto?, santo, a ver a una persona, ¿no es cierto?, que tiene el pelo corto y bien arreglado, pero su corazón, ¿no es cierto?, no muestra realmente lo que debería ser en Cristo. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cómo te identificas tú y cómo te ven los demás? ¿Ven realmente a Cristo en ti? ¿Está tu vida fundamentada en Cristo al punto que la vestimenta que tú usas, ¿no es cierto?, espiritualmente hablando, te muestra a los demás como un hijo de Dios? La ropa también no solo es identidad, la ropa también implica cercanía, ¿no es cierto? La ropa está pegada ¿a dónde? Al cuerpo. No saca nada con tenerla en el ropero, ¿no es cierto?, y que se vea bonita allí. Tengo que usarla. Debemos, ¿no es cierto?, depender de nuestra ropa para que ésta nos cubra o nos proteja, para que vaya a todos lados con nosotros. De la misma manera, decir que Cristo es nuestra ropa, dice Pablo, es un llamado a depender y ser conscientes de Cristo momento a momento. Debemos espiritualmente, por lo tanto, dice Pablo, practicar la presencia de Cristo. Una noción profunda de Cristo, al punto de que yo a cualquier lugar donde vaya y cualquier cosa que yo haga, ¿no es cierto?, sé que Cristo está conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tenía la concepción el salmista, yo sé que tú estás allí. ¿Es esa tu concepción, no es cierto, de Cristo como Hijo de Dios? Una cercanía tan profunda, ¿no es cierto?, tan tremenda, que tú puedes, ¿no es cierto?, palpar que Cristo va a tu lado, que Cristo está en ti. Cercanía, identidad, pero también la ropa implica imitación. Esto implica que Cristo es el modelo que nosotros seguimos. Muchos hoy día se dejan llevar por la ropa, ¿no es cierto?, que otros usan. En las pasarelas pasan, ¿no es cierto?, modelos de distinta condición, ¿no es cierto?, y con ropas que al final no sé quién se pone. ¿Se han fijado, no? Nadie las usa, pero bueno. Muchos se dejan llevar, sin embargo, ¿no es cierto?, por la ropa que otros usan. En nuestro caso, somos llamados a ponernos, ¿no es cierto?, lo que otro ha implementado para nuestras vidas. Pablo a los de Galacia le está recordando, no se coloquen un ropaje que no sea solo Cristo. Dejen de lado la ley, dejen de lado los moralismos. Cristo, ¿no es cierto?, nos llama a ponernos sus virtudes, sus acciones como nuestro distintivo. Ante Cristo, ¿no es cierto?, como nuestro espejo, debemos vernos, ¿no es cierto?, como Él realmente desea vernos. Y la pregunta es, ¿qué está viendo Cristo hoy en día en ti? No lo que yo veo, no lo que tú ves en mí. ¿Qué ve Cristo de mí? ¿Realmente soy una persona que imita a Cristo? ¿Él es mi modelo, ¿no es cierto?, a seguir. Otra característica de este vestirnos también implica aceptabilidad ante Dios. La ropa es también usada como adorno. Cubre nuestra desnudez. Si yo estuviera desnudo aquí, no sé si estaría predicándole a alguien, obviamente. Dios, ¿no es cierto?, ha estado proveyendo ropa para cubrir nuestra vergüenza. ¿Desde cuándo? Desde la caída, desde Génesis 3. Decir que Cristo es nuestra ropa es decir que a la vista de Dios somos amados por la obra, ¿no es cierto?, y la salvación que Cristo ha provisto en la cruz para ti y para mí. Su Hijo, ¿no es cierto?, nos ha provisto justicia y perfección. Y esto es lo que la Biblia dice nosotros debemos usar. Y no necesitas ninguna otra añadidura. Solo Jesús y nada más. Eso hace el todo de un cristiano.
Por lo tanto, hermanos, vemos que Gálatas 3:27 es una hermosa y a la vez audaz y exhaustiva metáfora que describe una vida realmente nueva, completamente nueva. También significa pensar en Cristo de una manera constante y regular, dejando que su espíritu, su carácter infunden y impregnen todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Pensamos, decimos y hacemos. Esto va mucho más allá, queridos, de guardar reglas y normas. Incluso va más allá de una simple obediencia. Significa estar enamorado de Cristo, bañado de Él, inundado por Él, al punto, ¿no es cierto?, que eso es lo que yo estoy mostrando al mundo. Aquí vemos, por lo tanto, que a un cristiano nunca se le puede demandar algún compromiso adicional, aparte, ¿no es cierto?, de la ley, aparte, ¿no es cierto?, adicional como la ley de Moisés, para recibir o mantener una plena aceptación ante Dios. Porque la ley jamás, dice Pablo, tuvo el propósito de salvarnos. La ley lo que mostraba era, ¿qué cosa? Cuán pecador era yo y cuán pecador eres tú. Esa era su labor. Al contrario, ¿no es cierto?, como dije, ella mostraba nuestra indignidad y lo único que hacía vernos a la vez era nuestra necesidad de un Salvador, un tremendo Salvador como Cristo. Solo al estar revestido de Cristo tenemos plena aceptación ante Dios, nos está diciendo el apóstol. Si el versículo 26, que vuelvo a leer, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, nos revela lo sorprendente, ¿no es cierto?, la sorprendente intimidad que existe entre los cristianos y Dios, nuestro Padre. El versículo 27, que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, resume la maravillosa cercanía entre los cristianos y el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Repito, si el versículo 26 nos revela la sorprendente intimidad que existe entre los cristianos y Dios el Padre, el versículo 27 resume la maravillosa cercanía entre los cristianos y Dios el Hijo, nuestro Salvador. ¿Te identificas como un hijo de Dios? ¿Es tu noción, estimado amigo, esta mañana, es tu noción de un hijo de Dios lo que la Biblia nos muestra? Leamos la Biblia, pero no solo leamos la Biblia, entendamos lo que la Biblia nos está diciendo esta mañana. Hay un llamado urgente a que la relación de cada uno de nosotros sea tan especial, tan profunda, que no haya ningún atisbo de duda de que realmente soy un hijo de Dios y que los demás también me ven como tal. ¿Cuáles son las implicancias, estimados, de todo esto? ¿A dónde nos lleva, ¿no es cierto?, todo esto que ya de por sí, ¿no es cierto?, es sorprendente. El versículo 28 nos dice una tremenda cosa. Por lo tanto, dice Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno, ¿en quién? En Cristo Jesús. De este versículo que, ¿no es cierto?, fluye de una manera tan natural, ¿no es cierto?, todo lo que viene diciendo Pablo del versículo 26 y 27. Nos muestra que la unidad entre cristianos, ¿no es cierto?, se da por el hecho de ¿qué cosa? De que yo, en forma individual, soy un hijo de Dios. Y cuando yo miro a otro hijo de Dios que tiene estas mismas características, entonces hay una unidad tan tremenda que no hay ninguna diferencia, ¿no es cierto?, que pueda separarnos. Ningún aspecto de carácter étnico, social o de género puede dividir a aquellos que verdaderamente son hijos de Dios. ¿Qué no significa esto? No significa que no exista ninguna distinción dentro de una iglesia. No se trata de abandonar la cultura que uno posee y conocimientos para volverse idéntico a otros. Tampoco significa que no deba haber distinciones entre hombres y mujeres. Y esto lo recalco especialmente hoy día, donde hay tanta, ¿no es cierto?, polémica con respecto a este tema. La Biblia claramente ha creado hombres y mujeres. Así vemos que Pablo nos hizo, ¿no es cierto?, nos muestra esto de manera clara cuando uno lee pasajes como Efesios 5, Efesios 6, Colosenses 3. Cristo no anuló deberes y prácticas características de las diferentes culturas, clases y géneros. No somos todos idénticos o intercambiables, pero sí la Biblia dice, todos somos uno en Cristo Jesús. Lo que sí significa, hermanos, el Evangelio tiene implicaciones sociales tremendas, radicales realmente. Significa que soy cristiano por encima de cualquier otro rol en mi vida. Escucha esto.
Somos cristianos por encima de cualquier otro rol en mi vida. Ni tu profesión, ni tu situación de género, ni tu situación social, ¿no es cierto?, ni ningún otro tipo, o, ¿no es cierto?, o de raza, en este caso, puede ser un impedimento. ¿Para qué? Para que yo, por encima de todo eso, muestre a ¿quién? A la persona de Cristo. Significa que todas las barreras que el mundo ha impuesto o las personas, ¿no es cierto?, nos han querido faccionar como de manera de hacernos rivales, se derrumba cuando Cristo viene a ser parte de tu vida. Notemos las tres barreras que Pablo menciona en este versículo. Está la barrera cultural. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿No es cierto? Dice, no hay judío, no hay esclavo ni libre. ¿Ya? O en este caso lo primero, judío ni griego, lo cultural. Muchas veces tenemos tanta distinción y en esta iglesia hay distintas, ¿no es cierto?, etnias, ¿sí? Tenemos europeos, ¿sí? ¿Algunos o no? Aquí hay uno. Norteamericanos, ¿sí? Chilenos, y dentro de los chilenos tenemos, ¿no es cierto?, de nuestra propia raza mapuche, entre nosotros. Tenemos gente que viene a lo mejor de ¿dónde? De Brasil, ¿sí? ¿De qué otra parte más? Sudáfrica. Perú, ¿sí? México, eso sí, hermano. Tenemos de todas partes, pero en Cristo Jesús, qué hermoso es saber, ¿no es cierto?, que somos uno solo. Tampoco dice la Escritura que aquí, ¿no es cierto?, a través de Cristo hay alguna barrera de clase social. Aquí no miramos, y en el cristianismo no se mira en menos a otro porque tiene menos educación o porque tiene menos dinero, ¿no es cierto? O una persona se siente inferior, ¿no es cierto?, porque no tiene esto y el otro sí lo tiene. En la Biblia dice, en Cristo somos uno solo, aunque todos desempeñemos distintas funciones dentro de nuestra sociedad. Y la Escritura nos llama a tener realmente esta concepción de unidad en Cristo, porque el mismo Espíritu que Cristo ha hecho reposar en mí, lo ha hecho reposar en ti y lo ha hecho reposar en tu hermano también. Tampoco hay barrera de género. Y esto, hermanos míos, sí que es radical en el contexto de Pablo, porque nosotros sabemos que en la época de Pablo las mujeres eran consideradas menos que ¿qué? Menos que nada. Perdonen hermanas, iban debajo y detrás de los perros. A esa concepción se llegaba con las mujeres. Y Pablo está diciendo aquí, ¿qué cosa? Que ya no hay varón ni mujer. Esto realmente era algo revolucionario y una bomba que Pablo, ¿no es cierto?, mandó a la iglesia de Galacia y que el Señor Jesucristo implantó en la sociedad de aquel entonces. Por lo tanto, esto realmente, ¿no es cierto?, transforma radicalmente la concepción que nosotros tenemos hoy en día. Hombres y mujeres tenemos, ¿no es cierto?, las mismas características dadas por Dios para servirle, amarle, ¿no es cierto?, y desempeñarnos en el contexto de la iglesia. En Cristo hemos resucitado, dice Pablo, a una vida nueva totalmente. Hemos llegado a estar unidos a Él en el sentido de que Él es la vida de nuestra vida, la luz que nos alumbra y la fuerza que nos impulsa. La muerte de Cristo, dice Pablo, nos ha liberado para vivir para Él y disfrutar la bendición en lugar de ser malditos emocional y en forma eterna. Por lo tanto, los cristianos somos libres porque somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Y cualquier añadidura a esta obra completa de Cristo, ya sea guardar la ley, ordenanzas, ¿no es cierto?, normas, moralismos, etc., es volver a estar esclavizados. Yo coloqué una frase como esta en cuanto a la necesidad de entender que Cristo nos salva, ¿no es cierto?, y no hay que añadir nada a esto para agradarle a Él. No quiero que se me malinterprete. No significa que al ser salvados uno puede vivir como quiera. Lo que estamos diciendo es que si yo soy salvo por gracia, también soy santo por gracia. Que yo no puedo hacer nada en mis fuerzas para ganarme el favor ¿de quién? De Dios. Y los cristianos somos muy dados en nuestros tiempos, y lo ha sido siempre a través de la historia de la iglesia, de creer que al principio necesito a Cristo como Salvador y después yo tengo que hacer todo el esfuerzo habido y por haber, ¿para qué? Para mantenerme bajo la gracia del Señor, bajo la bendición de Dios. Olvidándonos que la Biblia dice que Dios es el que produce el querer, como también, ¿qué cosa? El hacer por su buena voluntad. Todo proviene de Dios, la salvación como también la santificación. Ese es el motor que nos impulsa a ser nuevas criaturas que han fundamentado su vida en Cristo y que están revestidos de Cristo y que por lo tanto muestran las virtudes también de Cristo.
Así como la gracia nos salvó de la condenación, así también la gracia sigue obrando en nuestra santificación, porque sólo así se perfecciona el poder de Dios. ¿En dónde? En nuestras vidas. Versículo 29 termina el apóstol Pablo diciendo: y si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice? Ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos según ¿qué cosa? Según la promesa. Hermanos, es maravilloso pensar que solamente en Cristo nosotros tenemos todo lo que nosotros requerimos y necesitamos. Como dije en el momento, ¿no es cierto?, de hablar sobre el perdón. Cuando nosotros hablamos de la salvación, pensamos, ¿no es cierto?, en los pecados que nosotros imputamos a Cristo o traspasamos a Cristo para que Él, ¿no es cierto?, nos perdone a través de su sacrificio. Pero pocos cristianos o pocas personas entienden, ¿no es cierto?, o no entendemos que esta transferencia no es solamente, ¿no es cierto?, de nuestros pecados a Cristo, sino que también hay una transferencia de Cristo a nosotros, que de todos los derechos y privilegios que tenemos ahora, ¿no es cierto?, por ser hijos de Dios. Hemos heredado una promesa a tal punto, dice la Escritura, que ahora somos herederos según esa promesa. ¿Necesitamos algo más? Cristo nos ha dado salvación y nos ha heredado también, ¿qué cosa? Sus promesas. ¿Qué hay que añadir a esa obra? ¿Qué hay que agregarle a esa obra? El apóstol Pablo nos dice: nada. El honor de Dios y su recompensa están tan seguros y garantizados como nuestro perdón. Tenemos el honor de ser hijos de Dios, pero también tenemos los méritos ¿de quién? Del Hijo de Dios. Comprender esto, tener esta noción, recordar esto cada día, queridos, quita toda ansiedad y desesperación cuando pecamos y fallamos. Ni la salvación ni su consecuente herencia pueden ser, ¿no es cierto?, ganadas. Ambas son un regalo que Dios nos ha entregado para que lo disfrutemos plenamente. ¿Estás tú realmente, ¿no es cierto?, puesta tu fe en Cristo? Por lo tanto, ¿tienes la noción de lo que significa ser un hijo de Dios? ¿Estás revestido de Cristo al punto, ¿no es cierto?, que ya te sabes tranquilo y seguro de que no necesitas agregar nada más a toda la belleza que Cristo ya te ha dado, ¿no es cierto?, por su muerte en la cruz? Si esto es así, entonces, hermanos míos, nuestra unidad con Dios y la unidad entre nosotros, tal calibre, de tanta potencia, ¿no es cierto?, que nosotros realmente hoy día podemos decir: somos libres. Somos libres para Cristo. Somos libres para servirle. Somos libres para amarnos los unos a los otros. Todos somos nosotros ciertamente linaje, ¿no? ¿Quién? De Abraham, y por lo tanto herederos según la promesa en Cristo de todo lo que Dios ha querido otorgarnos. ¿Y cuándo se concibe esa noción? La Escritura dice: hoy. Hoy. No es algo, ¿no es cierto?, del pasado, ni es algo del futuro. Es algo que puedes adquirir hoy, y lo adquieres cuando escuchas el mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a profundizar en esto y a comprender lo tremendo que significa ser un hijo de Dios. Oremos.